Colombianos muy atentos porque Óscar Benavides le devolvió la dignidad al pueblo negro, esa dignidad que se robó el traidor y el afroconveniente de Polo Polo. Y eso quedó demostrado en un evento que se realizó en el Hotel Tequendama, donde Movimientos Libres y Óscar Benavides se sumaron a la campaña del señor Iván Cepeda. Incluso Óscar Benavides lanzó duras críticas en contra de Álvaro Uribe Vélez y el señor Iván Cepeda se fue en contra de Polo Polo por haber traicionado a su pueblo, pero eso lo veremos más adelante. Aquí podemos ver todas las personas que asistieron a ese evento. Una vez más queda demostrado que el pueblo afro apoya al gobierno del cambio y miren muy bien ustedes. ¡Viva el pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero! ¡Viva nuestros hermanos indígenas! ¡Viva la gente hermosa de Bogotá que nos acompaña hoy en este lugar! Óscar Benavides deja muy en alto a su pueblo, lo representa en su máximo esplendor, algo que no hacía el traidor de Polo Polo porque era un afroconveniente. Incluso este señor era racista. Es que si vamos a hablar de racistas, vamos a ver un poco más adelante cómo la fórmula vicepresidencial de Abelardo del Espriella se ha burlado de las comunidades negras y se ha burlado de la vicepresidenta Francia Márquez, pero eso lo veremos un poco más adelante. Y es que Óscar Benavides le lanzó duras críticas a Álvaro Uribe Vélez de acuerdo a que Colombia no volverá a esos tiempos de la guerra, en esos tiempos donde se perdieron vidas inocentes por culpa de los falsos positivos que no reconocía el señor Polo Polo. Que en Colombia se sigan tomando decisiones sin nosotros. El movimiento Libres es un movimiento que nace desde las periferias, desde los ríos, desde las veredas más apartadas, y hoy le dice a la clase política espuria de este país que no vamos a volver al país del pasado, el país donde se asesinaron a nuestros jóvenes y los hicieron pasar como si fueran guerrilleros, los falsos positivos. No vamos a retroceder a ese país donde se manchó la palabra patria con la sangre de nuestros ciudadanos. El pueblo colombiano no retrocede y en cabeza del próximo presidente Iván Cepeda vamos a seguir reivindicando la lucha de nuestro pueblo. Por fin, un digno representante de esa curul afro, esa curul que usurpó el señor Polo Polo. Y es que eso lo dejó muy claro el señor Iván Cepeda en ese evento que se realizó, donde dejó ver que este señor traicionó a su pueblo. Y escuchemos muy bien el mensaje que le envió el señor Iván Cepeda a este traidor. Traicionan a su pueblo, se convierten en figuras que sirven a la dominación y asumen actitudes serviles frente a los poderes despóticos. No más Polo Polos en Colombia, señoras y señores. Digámoslo sin ambigüedades. Los elegidos por la extrema derecha y por el Centro Democrático en la circunscripción especial afro han ido al Congreso de la República no a defender a las comunidades ni a defender sus derechos. Por el contrario, han legislado contra esas comunidades, han atentado contra las víctimas de crímenes de lesa humanidad como las gloriosas madres de Soacha, a quienes rendimos homenaje en esta noche. Han hecho un trabajo para que su representación no sea otra cosa que sumisa y abyecta. Se ha permitido que la representación caiga en manos de quienes encarnan, no comprenden y no defienden las luchas, realidades y derechos de las comunidades afro. Esa es la realidad, que este señor llegó al Congreso con los votos del pueblo afro y luego los traicionó y se sumó a esas campañas de esos políticos tradicionales que son la gente de bien de nuestro país. Vamos a hablar de gente de bien. Aquí podemos escuchar a la fórmula vicepresidencial del señor Abelardo del Espriella, que burla de Francia Márquez, la vicepresidenta de Petro. En algún momento pronuncia algunas palabras muy diferentes a
a ellos, que son las personas de bien. Y es que incluso ha criticado porque la señora Francia Márquez se monta en helicópteros, pero ahora que él es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella también lo hace. Pues este señor es el racista más grande que tiene Abelardo de la Espriella. Y escuchemos muy bien a este señor, que luego dicen ser los correctos y llevar a Colombia por el buen camino, pero se burlan de algunos colombianos porque son diferentes a ellos. Miren, algo que los colombianos tienen que saber y tienen que evaluar. ¿Para qué sirve un vicepresidente? Claramente no sirve para montar en helicóptero. Yo no voy a montar en helicóptero. Miren, algo que los colombianos tienen que saber y tienen que evaluar. ¿Para qué sirve un vicepresidente? Claramente no sirve para montar en helicóptero. Yo no voy a montar en Este señor se burla de Francia Márquez porque habla diferente a él, porque no tienen el mismo dialecto, porque no pertenecen a la misma comunidad. ¿Será que este señor, ahora que es la fórmula vicepresidencial del señor Abelardo de la Espriella, no se monta en helicóptero? Y es que este fue un trino que colocó el señor Daniel Coronel, y escuchen muy bien lo que dice. Doctor Restrepo, el que monta en esos aparatos es su jefe, y ahora lo hace él, Abelardo de la Espriella. Algunos creían que usted iba a poner seriedad a esa campaña. Pasó lo contrario. Hace muy bien en no montar en helicóptero, pero no por recordar a Francia Márquez, sino a Pedro Juan Moreno. Y es que la verdad, este señor debería de cuidarse, porque como recordamos, Pedro Juan Moreno era la mano derecha del señor Álvaro Uribe Vélez, que en aquel entonces era el secretario de gobierno de Antioquia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que incluso estuvo relacionado con grupos paramilitares y sospechosamente el helicóptero se le cayó y según fue una falla técnica, pero el señor Daniel Coronel recordó que él escribió una columna de acuerdo a eso y cómo, según algunos jefes exparamilitares de aquel entonces, dijeron que el que se encargó de sabotear y de colocar esa falla en ese helicóptero fue el señor Álvaro Uribe Vélez. Y escuchen muy bien ustedes, así que señor, deje de burlarse de las personas que son diferentes a usted y mejor preocúpese por no montarse en un helicóptero porque de pronto se le cae. Y a propósito de la columna de Daniel Coronel esta semana cuenta que la muerte del expresidencial Pedro Juan Moreno no habría sido el accidente como oficialmente está registrado, sino una acción ordenada por el entonces presidente, según le dijo un paramilitar a una escritora de los Estados Unidos. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez habría ordenado la muerte de uno de sus hombres más cercanos, el industrial paisa Pedro Juan Moreno, quien el 24 de febrero de 2006 murió luego de que el helicóptero en el que se desplazaba hacia el Urabá perdiera el control. El periodista Daniel Coronel, en su columna de este domingo, titulada Aquí no hay muertos, resaltó a partes del libro Aquí no hay muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia, en el que su autora, la abogada e investigadora María McFarland, revelará un correo electrónico enviado a ella por el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, con detalles hasta ahora desconocidos de la muerte de Moreno. Recibo un cordial saludo sobre Pedro Juan Moreno. Lo conocí personalmente, ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las autodefensas, concretamente de un sitio llamado 21, donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. Así que, como el señor no quiere montarse en helicóptero, como dice él, y eso por tirárselas a Francia Márquez, porque en algún tiempo aquí en Colombia muchas personas se escandalizaron porque Francia Márquez se montaba en helicópteros, y es que querían ver a una persona blanca, de piel clara, de ojos claros, montados en un helicóptero, pero como era la vicepresidenta de Gustavo Petro y era de comunidades afro, ahí sí se la montaron a ella. Pues más bien preocúpese porque usted no se monte en un helicóptero y de repente de la noche a la mañana se le vaya a caer, porque ya sabemos que el señor Abelardo de la Espriella aprendió muchas cosas de su jefe y titiritero Álvaro Uribe Vélez. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.